Facundo es politólogo, consultor, analista y coordinador general de Pulsar, que es el Observatorio de Opinión Pública de la UBA, y viene analizando todo lo que son movimientos de la sociedad a la hora de votar, el consumo y las encuestas en general, porque también es consultor. ¿Cómo está, Facundo? Bienvenido. Muchas gracias, Gisela, por invitarme a desayunar. Nos conocimos en el máster de Flaxo de Opinión Pública. Exactamente. En el cual viniste a analizar todo lo que había sido el voto joven y el voto que votó a los libertarios en aquel momento, que uno, escuchándote, podía entender un poco lo que había pasado. Ahora, ¿cómo ves el escenario electoral? Ya sé que es temprano, es re temprano, pero ¿cómo lo estás viendo? Al menos, ¿cómo estás viendo hoy la situación? Bueno, se prendieron los motores electorales, por decirlo de alguna forma. Creo que todo lo que fue el stand-by por el momento mundial, por un primer semestre en donde nadie hablaba mucho de política, ni elecciones, ni de 2027, sino que la discusión era de economía, de bolsillo, de familias, discusión que sigue estando todavía, pero la política no se estaba moviendo aún. Creo que pasado el momento mundial, la vuelta a la actividad, bueno, los actores empezaron ya a moverse. Y lo que tenés hoy son una multiplicidad de escenarios, una multiplicidad de posibilidades y bueno, muchos actores que todavía no toman ninguna decisión para dar precisión de lo que puede llegar a pasar el año que viene. Y me refiero tanto a quiénes van con quiénes van separados, cómo se van a llamar los espacios, aunque muy probablemente tengamos un espacio que se llame La Libertad Avanza, que es el oficialismo, que no va a cambiar la etiqueta. Claro, porque el único que dijo que sí se quiere ser reelecto es Milei. Exactamente. El resto de los jugadores todavía no dijo, yo soy candidato a presidente. Salvo, por ejemplo, Sergio Uñac, que se lanzó a caminar y dijo, soy precandidato dentro del peronismo, y algún otro jugador que por ahí quiere venir de afuera de la política, porque también empezó a aparecer ese componente. Bueno, la salida puede estar por el lado de otro outsider. Empiezan todos a aparecer, a asomar un poco la cabeza, pero después también, si hay una indecisión de actores, también hay una falta de precisión sobre las reglas. No sabemos qué reglas vamos a tener el año que viene. Por eso todo está delimitado a la reforma electoral. Exactamente. Ahí hay que ver si el gobierno logra juntar los votos para suspender o eventualmente eliminar el sistema de primarias. ¿Qué ocurre también con el esquema de financiamiento de la política, que es parte del proyecto de reforma política que lanza el gobierno, que es el tercer intento de reforma política que lanza el gobierno y que hasta ahora no pudo avanzar en los dos intentos anteriores? ¿Qué pasa con el régimen jurídico de partidos políticos? Eso va a ser un cambio grande porque encima la ley, como está presentada, establece que los cambios tendrían que empezar a correr para el año que viene y eso aumenta bastante los pisos de la cantidad de partidos de distritos y de los partidos nacionales, con lo cual el sistema jurídico de partidos políticos estaría mucho más compacto. En fin, son todos los pilares del sistema electoral que están en discusión y que hasta que eso no se resuelva y no estén definidas las reglas, bueno, los actores tampoco van a estar tomando ninguna decisión. ¿Y cómo están los votantes? ¿Cómo ves el clima en nuestra sociedad? Y si podemos analizar un poco los distintos climas en los últimos años. Bueno, creo que los primeros años del gobierno de Javier Milei, el grueso de la sociedad argentina estaba teniendo paciencia, sobre todo los dos primeros años. Entrado el 2025, empezó a aparecer la incertidumbre, y ya en el 2026 esa incertidumbre empezó a convertirse tal vez un poco en frustración. Entonces, cuando vos ves todos los indicadores de humor social, tenés varios datos que muestran esta transición de humores. Primero, las preocupaciones al comienzo de Javier Milei dejaron de ser las preocupaciones del final del gobierno del Frente de Todos, en donde el principal punto era, bueno, la corrupción. Más de un tercio de la ciudadanía te decía que, perdón, la inflación. Un tercio o más de un tercio de la ciudadanía te decía que el principal problema era la inflación. Sí. Ganada la elección por Javier Milei, las preocupaciones siguen siendo económicas, pero se invierte cuál es ese problema económico. Deja de ser cuánto vale el dinero que vos tenés a comienzo de mes y a fin de mes y te vale lo mismo, y pasa a ser si el dinero que tenés a comienzo de mes lo tenés a fin de mes. Entonces la inflación cae bastante como principal preocupación y pasa a estar el desempleo, la pobreza, los ingresos. Y ahí tuviste durante todos estos años alrededor del 50% de las preocupaciones eran económicas, sumando inflación, desempleo y pobreza.
y el resto de las preocupaciones eran corrupción e inseguridad. Sí. Y ahí tenías dos agendas distintas para dos Argentinas distintas. El votante más opositor o quienes desaprobaban la gestión planteaban que el grueso de las preocupaciones eran económicas, con el desempleo y la pobreza en primer lugar, y el votante o quienes acompañaban al gobierno en términos de aprobación decían que los principales problemas eran corrupción e inseguridad. Llegado ya al momento de la frustración, bueno, la corrupción empieza a perder lugar como principal preocupación y la agenda económica empieza a dominar la agenda de discusión pública, lo que dicen los actores, lo que se discute en los medios y lo que la ciudadanía empieza a transmitir. Y eso de la mano con un segundo punto, que es una caída sostenida de los niveles de aprobación del gobierno. El gobierno osciló mucho en su vínculo con la opinión pública. Tuvo momentos de enamoramiento y momentos de desencanto. Fue siempre por oleadas, en un rango de variación bastante corto, que eso también es importante decirlo. Si lo comparamos con Alberto Fernández, Alberto cuando comienza la pandemia tiene un pico de popularidad y de aprobación. Mucho, que supera el 60, el 70%, y cuando la agenda pública empieza a cambiar y deja de ser una agenda pandémica y pasa a ser una agenda post-pandémica, sobre todo cuando el gobierno toma la iniciativa con Vicentín, ya por mediados del 2020, entonces ahí los niveles de aprobación empiezan a caer y desde el punto más alto hasta el punto más bajo tenías mucha distancia, por eso había un rango de variación muy alto. A Milei le pasó también lo de subir y bajar, pero el rango de variación por donde se movía era mucho más corto. Entonces se movía entre un 55 de aprobación y un 45 de aprobación. Esos 10 puntitos le permitían... Eso es bueno para él. Eso es bueno para él porque lo ubica cerca del 50%, que a nivel global hoy es un nivel alto de aprobación presidencial. Eso también es importante decirlo. El grueso de los mandatarios a nivel global hoy están gobernando con entre el 30 y el 35% de aprobación, y el piso aceptable, o sea, positivo, es del 40%. En la prepandemia, el que gobernaba necesitaba al menos tener el 50% de aprobación, la mitad de la ciudadanía que ve bien lo que vos estás haciendo. Entonces, en la pospandemia eso cae, pero Milei se quedó siempre un poquito por arriba de eso. ¿Hoy está en cuánto más o menos? Y hoy está, el promedio te está dando en 37, 38 puntos. Hay estudios que lo acercan más a 30, a 33, y otros estudios que están un poquito por encima de 40. Pero hoy tiene un piso de 37, 38, y eso lo pone en un nivel competitivo para el año que viene. Entonces entra a la elección en un mejor nivel, por ejemplo, que el que tenía Alberto Fernández. Y en un nivel similar al que tenía Mauricio Macri. Si vos también haces otra comparación y tomás, por ejemplo, el índice de confianza de gobierno de la Ditela, sí, que es un índice muy citado, yo lo consulto bastante, y el otro día estaba viendo la línea de tendencia de aprobación o de confianza del gobierno de Mauricio Macri y la de Javier Milei, y las dos están muy sincronizadas. Van moviéndose de la misma manera y está una prácticamente encima de la otra. O sea, a esta altura del gobierno de Macri, más o menos tenía esta aprobación. Exactamente. Después, claro, después termina perdiendo. Macri termina perdiendo, pero ¿qué pasa? Unos meses antes de la elección de 2019 repunta un poco, y en ese repunte de aprobación trata de aprovecharlo para dar vuelta a la elección de la PASO y al menos tratar de llegar al balotaje, pero no lo logra. Donde sí empieza a aparecer alguna diferencia, y eso hay que ver si eso es tendencia, o sea, si se consolida o si es un momento particular de estos meses. Y acá podemos comparar de vuelta a Macri con Milei. Cuando vos ves la línea del índice de confianza de gobierno de Ditela, la de Macri y la de Milei, como te decía, van muy parejas. Pero el tema es quiénes están apoyando o quiénes están confiando más en el gobierno. A Macri lo que le ocurrió fue que durante todo su mandato presidencial siempre tenía por encima de la aprobación promedio general, la mayor aprobación venía por los adultos mayores. Mirá, los jubilados. Exactamente. Ahora, Milei lo que tiene en su mandato presidencial es que por encima de su nivel de confianza de gobierno aparecen los jóvenes. No son los adultos mayores, sino que es el segmento más joven de la sociedad. Y en las últimas mediciones, recién ahí en la última, los jóvenes tienen menor confianza que el promedio general de confianza que tiene de la sociedad argentina. Entonces, cayeron un poco por debajo. Entonces esto empieza a aparecer en algunos estudios, que es que los jóvenes empiezan a mostrar un poco más de desaprobación que lo que estaban mostrando antes y versus el resto de los segmentos y las franjas etarias. Y esto es un dato porque algo de lo que aprendimos de 2023 es que los jóvenes se inclinaron mayormente a votar por Javier Milei. ¿Esto quiere decir que el año que viene le van a soltar la mano? No necesariamente. Porque cuando vos preguntás por la aprobación del gobierno, los jóvenes están diciendo no estoy contento con lo que está pasando, pero cuando le preguntás por escenarios electorales, los jóvenes siguen inclinando mayoritariamente a votar por Javier Milei.
y hay que ver si eso le alcanza, porque acá empieza a aparecer otra pregunta más, que son los niveles de participación electoral. Y si vos vas a analizar los datos de los últimos 10 años de participación electoral, los jóvenes son los que menos están yendo a votar versus adultos y adultos mayores, y al mismo tiempo vas a tener un padrón electoral que no va a ser mayoritariamente joven, sino que va a ser mayoritariamente de adultos. Claro, por el cambio sociodemográfico. Sí. Estamos teniendo una población de mayor edad, no estamos teniendo una pirámide demográfica más joven. Hoy hay jóvenes entonces que en el territorio antes habían votado a Milei y hoy se cuestionan un poco votarlo. Exactamente. Lo que pasa es que el tema es si van a votar a un peronista o no van a ir a votar. Exactamente, esa es la gran duda. Hay algo que están diciendo Pablo Semán y también Sheila Bilker, que es una inversión de lo que pasó en 2023. Si en 2023 las familias o los padres estaban escuchando a sus hijos que conocían a Milei por TikTok y por Instagram, y por YouTube o por el celular básicamente, hoy los hijos están escuchando y viendo a sus padres que les está costando, ¿no? Vuelvo al punto anterior, la agenda de preocupación económica. Entonces están viendo que a sus padres les cuesta, que llenar los platos de comida está difícil, que la mesa familiar hay frustración, empieza a aparecer enojo, y esos hijos están empezando a ver que tal vez no es la solución el modelo económico que está proponiendo el gobierno. Con eso tal vez alcance para que el gobierno pierda ese apoyo y lo recupere otro espacio político, todavía no queda claro. No se sabe. Escuchamos un poco de música y seguimos charlando sobre toda la situación electoral y social que atravesamos hoy los argentinos con Facundo Cruz, politólogo, consultor, analista y también miembro del Observatorio de Opinión Pública de la UBA, Pulsar. Solid ground, can't get enough, keep coming back around, you're in my blood, pumping, I love the sound, floating above, you got me on a cloud, champagne, butterflies, you're already on my mind, you're already on my mind, you got me rising, fast lane to the sky, you're already on my mind, you're already on my mind, you're always lighter than air, feel you like the wind in my hair, got me rising, champagne, butterflies, you're already on my mind, you're already on my mind, you're always. My sweet release, you are the only one, the air I breathe, weightless like helium, you show me love, it takes me to the edge, it's like a drug, you go right to my head, champagne, butterflies, you're already on my mind, you're already on my mind, you got me rising, fast lane to the sky, you're already on my mind, you're already on my mind, you're always lighter than air, feel you like the wind in my hair, got me rising, champagne, butterflies, you're already on my mind, you're already on my mind, you're always. Wake Up, la mejor manera de levantarse informado. Con Gisela Busaniche, lunes a viernes, 7 a 10. Seguimos charlando con Facundo Cruz, politólogo, consultor, analista, coordinador general de Pulsar. La democracia está un poco en riesgo, en el sentido de partidos de ultraderecha que la ponen en jaque, la pregunta si la democracia te da de comer, porque no te satisface todo, y en eso está el ir a votar. Y la política, con esta mala fama de casta y todo, ganó. O sea, entonces, hay un sentimiento un poco antipolítico. Hay un sentimiento de que la democracia no termina de darte lo mejor. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿para qué votar?
¿ves ese factor en las próximas elecciones o pensás que quizás la gente, frente a lo mal que está, va a ir a votar? O, para sostener este modelo, va a ir a votar. Creo hay dos respuestas para esa pregunta. La primera viene por el lado de la participación electoral en general. Vos tomás todos los datos de participación electoral desde el retorno a la democracia hasta las últimas elecciones legislativas y cada década en Argentina cae 5 puntos porcentuales la participación electoral. Entonces, Cada década 5 puntos. 5 puntos. Se perdieron 5 puntos en los 80, se perdieron 5 puntos en los 90. Claro, y así sucesivamente. Entonces, en la década del 80 tenías un piso de participación del 85%. Montón. Claro, veníamos de la dictadura, de no poder votar. Exactamente. Y de un reverdecer democrático, de mucho interés en votar, en participar, en afiliarse. Claro. El PJ en ese momento era uno de los partidos con mayor cantidad de afiliados en el mundo, después del Partido Comunista China, por ejemplo. Entonces, llegás de la década del 80 hasta esta década del 2020, entonces, ¿dónde deberías tener, con esta evolución histórica, un piso de participación del 65%? ¿No? Si vas perdiendo esos 5 puntos, más o menos llegás a 2020 con esos valores. ¿Dónde aparece la alarma? Que entre 2019 y 2021, que es justo el cambio de década, la caída en la participación electoral fue de más de 10 puntos. ¿Por qué? Porque también fue la elección de la pospandemia. En todas las elecciones a nivel global la participación cayó. De hecho, cayó más en aquellos países donde el voto era presencial. Los países que tenían otros dispositivos de votación, por ejemplo, votar online o votar por correo, lo que se conoce. Estados Unidos, claro. O el voto proxy, que es, por ejemplo, habilitar a otra persona que vote en tu nombre con varios controles. Bueno, esos dispositivos contuvieron un poco la caída de la participación. Cuando vos tenés solo voto presencial, en las elecciones de la pandemia, esa caída entre 2019 y 2021 fue fuerte, fue de 10, 15 puntos, por ejemplo, cayó la participación en el segmento joven. Entonces, eso generó cierta alarma. Si vos hoy tenés elecciones en torno al entre 65 y 70%, es la evolución histórica. Cuando tenés elecciones cerca del 60%, como también ocurrió en varias provincias en los últimos años, ahí es donde se despiertan las alarmas. Entonces, por el lado de la participación o de la no participación y del ausentismo, empieza a aparecer cierto rechazo a lo que está pasando con la política y la dirigencia política. Porque lo que estás teniendo también es una especie de 2001 medio largo. Si comparamos el 2023 con lo que pasó en el 2001, el que se vayan todos, fue un shock, fue una crisis de representación, que después vino una salida por adentro del sistema y el sistema político recompuso su vínculo con la ciudadanía y reconstruyó la autoridad presidencial. Lo que estás teniendo ahora en 2023 hasta ahora es un proceso más largo de eso. Y acá es donde aparece el segundo dato, que ese proceso largo te empieza a mostrar que, y esto lo vamos a publicar la semana que viene desde Pulsar, el primer informe de creencias sociales de este año, nos muestra que, por ejemplo, el desinterés en política entre el año pasado y subió casi 20 puntos. 20 puntos de desinterés. Sí. El año pasado teníamos... La apatía, ¿no? La apatía. El año pasado teníamos el 55% de los consultados que estaba interesado en política y alrededor del 40 y pico, no recuerdo el número exacto, que no tenía interés en política. Este año nos dio que poco por encima del 60%, el salto es de 18 puntos exacto, 63% está desinteresado en política. Y lo otro que aumentó también en estos 4 años es lo que llamamos el ningunismo, que es el segmento de la sociedad que no se identifica o no tiene simpatía con ningún espacio político, que en 2023 rondaba poco más del 30%, el 37%, y este año se fue al 42%. No lo vamos midiendo cada año y pasó el 2023, 37%, a 2026, 42%. Y es el segmento mayoritario de nuestra encuesta. Entonces, sí, es casi el 50% que no se identifica con ningún espacio político, ni con el Libertad Avanza, ni con el peronismo, ni con Juntos por el Cambio. Es el ningunismo, es como para tener en cuenta entonces, ¿por qué? Porque están más preocupados en su metro cuadrado, dejaron de creer en la política y no creen en ningún partido. Exactamente. Y lo importante es, bueno, ¿de dónde vienen o quiénes son estos ningunistas? Es un segmento muy heterogéneo, es muy diverso en términos de franja etaria, nivel socioeconómico, nivel educativo, también de género, pero lo importante es ver cómo dialogó el ningunismo con otros espacios políticos. Nosotros, como te decía, preguntamos por simpatía. Entonces, lo que vemos es que el peronismo sigue sosteniendo su piso. 25, 26, 28% se identifica y tiene simpatía con el peronismo y ese piso está sólido, no se perforó. Lo que fue cambiando fue la simpatía o la identificación con el no peronismo. Entonces, se achicó mucho
Juntos por el Cambio, quienes se identifican con los partidos integrantes de Juntos por el Cambio, que hoy en día están en menos del 10%, y quienes se identifican con La Libertad Avanza, volvieron a niveles, alcanzaron niveles menores que lo que tuvieron los primeros 2 años de Javier Milei, que había alcanzado casi el cuarto de los consultados y hoy está por debajo del 20%. Entonces, ese segmento que tenía simpatía por La Libertad Avanza y por Juntos por el Cambio, ahora está empezando a no identificarse con ningún espacio político. Y eso es un tema para un gobierno que trata de construir un vínculo con un segmento de la sociedad enfocado en los resultados antes que en la identidad o la simpatía política firme como si tiene el peronismo. Por ahí. Claro, y Javier Milei tiene que tener en cuenta a los jubilados que no los está cuidando y que son un voto que votó a Macri antes y que seguramente lo habrá votado un poco un voto Bullrich, ¿no? Que no sabemos si lo va a votar. Tiene que tener a esos jóvenes de territorios que están viendo cómo se desarma toda su familia. No significa que esos votos vayan al peronismo, pero quizás ni siquiera van, y ahí puede haber un ausentismo mayor. Y te quería comentar, para ir cerrando, el análisis que trajiste el 2001, el análisis que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dice de que el voto a Javier Milei, que Javier Milei esté en el poder, tiene que ver con la crisis de representación política. Con Macri, los de derecha y la derecha que ve que pierde porque no tiene lo que quiere, y con el peronismo, izquierda, con Alberto Fernández, de un gobierno que no les da respuestas. Entonces que la gente, en vez de tirar todo y generar un 2001, fue y votó un outsider. Sí, y esa fue la salida, claro, eso es lo distinto del 2001, ¿no? La respuesta del grueso de la sociedad en una instancia de balotaje. A ver, el balotaje te construye mecánicamente y matemáticamente una mayoría, la salida fue por alguien de afuera del sistema. Hay que ver en este 2001 un poco más largo qué salida encuentra el sistema y la sociedad argentina el año que viene. Por ahora yo sigo viendo todos los patitos dando vueltas por esto que charlamos. Actores, reglas y también una ciudadanía argentina o una sociedad argentina que está moviéndose en sus preferencias y no termina de quedar claro para qué lado puede llegar a apuntar. Gracias, Facundo Cruz, por esta Vamos charla. por la invitación. Contenta. Un placer.